sobre todo los huesos largos o tubulares. Y va a ser frecuentemente que se va a dar, por ejemplo, en la tibia, se va a dar frecuentemente en la parte anterior de la tibia y de las costillas. Sin embargo, hay muchos mecanismos que pueden llegar a producir una periostitis, como pueden ser, por ejemplo, enfermedades de las articulaciones, tumores, displasias, desequilibrios nutricionales y lo que nos importa que es las traumáticas, ¿no? Entonces, la periostitis traumática es una patología muy frecuente que se va a dar sobre todo en aquellas personas que corren y sobre todo en las personas que corren largas distancias y se va a dar por una acumulación de microtraumatismos que van a estar asociados a esfuerzos excesivos durante un largo periodo de tiempo. Pero no solamente se puede dar por correr largas distancias, sino que también puede darse por un traumatismo directo sobre el hueso. Y así se va a generar la inflamación del periósteo. Siguiente, por favor. Ahora, las causas que pueden llegar a producir una periostitis traumática pueden ser, como dije, los deportes. Como dije, las personas que más frecuentes sufren de una periostitis traumática son aquellas personas, los atletas, los corredores, ¿no? Los velocistas, en general aquellas personas que corren mucho, ya que hacen un uso excesivo de las estructuras inferiores óseas, sobre todo de la tibia, y también se van a dar en aquellas personas que hacen deportes de alto impacto, ¿no? Como saltar. Ahora, otra causa que puede llegar a producir la periostitis traumática también es el tipo de trabajo o la actividad física, ¿verdad? Como por ejemplo aquellas personas que trabajan mucho día de pie, que se encuentran todo el día de pie, o aquellas personas que trabajan, por ejemplo, manejando los conductores, ya que usan los frenos, los aceleradores, ¿verdad? Ahora, también otra causa de una periostitis es, por ejemplo, los traumatismos directos sobre el hueso, o también el uso de un calzado inadecuado, y la obesidad también es una causa importante. Siguiente, por favor. Ahora, los síntomas de una periostitis traumática, el principal síntoma es el dolor, y es el dolor localizado que se va a calmar con el reposo, y este dolor vuelve a aparecer con la actividad física mientras hay una inflamación latente en el paciente. Ahora, otro síntoma es la inflamación y también que el paciente va a tener mayor sensibilidad en el área de la lesión. También podemos ver en el paciente la rigidez, los calambres en la zona de la lesión, y esto sobre todo se va a dar cuando se va a añadir tensión en el músculo durante una actividad física, ¿verdad? Ahora, en cuanto al diagnóstico, se va a dar por palpación. La palpación lo que va a hacer es que va a permitir identificar el área exacta que está afectada. Y en aquí, a la palpación se va a percibir irregularidades óseas, y obviamente al tacto va a despertar el dolor del paciente. Y también tenemos exámenes de imagen como los rayos X, los que van a percibir una periostitis localizada de proliferación ósea del periósteo, y va a estar en relación obviamente a lesiones adyacentes como lesiones musculares, pero también, aparte, se pueden hacer las radiografías como para descartar otras lesiones, como fracturas por estrés, por sobrecarga u otras causas de dolor. El siguiente, por favor. Ya, y finalmente, en cuanto al tratamiento, en la mayoría de los casos son tratamientos o se van a dar medidas simples, como por ejemplo el descanso. Se tiene que dar descanso o actividades que eviten que cause dolor o que cause hinchazón o cause molestia. Entonces, el paciente debe dejar de hacer actividades de alto impacto y puede hacer actividades, pero que sean de bajo impacto, como nadar o manejar bicicleta. Ahora, también podemos hacer fisioterapia y se puede aplicar hielo en el paciente o en el área afectada durante unos 15 o unos 20 minutos. Puede hacerse unas 4 o 8 veces al día, y esto se puede repetir durante varios días hasta que obviamente se disminuye el dolor. También se puede hacer terapia manual en el paciente. Esto básicamente con el fin de que se relajen los músculos, de que se puedan estirar también si es que la musculatura está comprometida, y eso obviamente se va a hacer insistiendo especialmente en el área afectada. Y por último, el vendaje neuromuscular, que va a ser con el fin de reducir las vibraciones en el área afectada y para darle mayor sujeción a este área,
Y acá se puede utilizar, por ejemplo, también las medias de compresión para que el paciente pueda continuar con su vida cotidiana y disminuir el dolor. Bueno, eso es todo, doctor. De mi parte voy a dar el paso a mi siguiente compañera. Eh, Doctor, compañeros, tengan una buena tarde. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar un poco sobre fracturas. Bueno, ya. Para tener una definición, la definición de las fracturas nos indica que es cuando se produce una solución de continuidad en una estructura ósea o cartilaginosa del hueso. Y esto se puede producir cuando la fuerza que se va a aplicar sobre el hueso es una fuerza mayor de la que éste puede soportar. Eh, para ello, tiene una clasificación según el mecanismo de producción. En- Podemos clasificarla en dos, en alta energía y baja energía. Las fracturas de alta energía van a aplicar una fuerza intensa sobre el hueso, de forma que éste se va a deformar y una vez superada su nivel de elasticidad se va a fragmentar. Esta fractura también puede provocarse por un mecanismo, ya sea directo o indirecto, que más adelante les voy a explicar. Algunos ejemplos de una fractura de eh, alta energía pueden ser los accidentes de tránsito. Luego tenemos las fracturas de baja energía. Dentro de estas van a ser fracturas que ante mínimos traumatismos puntuales o traumatismos repetitivos. En esto vamos a encontrar a la fractura patológica y la fractura de estrés fatiga. La fractura patológica eh, se refiere cuando un hueso se rompe ante un traumatismo leve, pero esto debido a que el hueso ya tiene una patología preexistente que debilita su estructura. Puede ser el caso de la osteoporosis, por ejemplo, o la enfermedad de Payet, o los tumores, las neoplasias. En el caso de la fractura de estrés o fatiga, esto sucede en un hueso sano y generalmente se da porque ha sido un ciclo de microtraumatismos repetitivos que se dan en actividades que someten al hueso a un esfuerzo repetitivo y prolongado. Esto puede suceder generalmente en deportistas, en bailarines y también en las marchas de reclutas. Es por eso que existe la fractura de recluta, que como pueden observar en esta imagen, eh, se da en el segundo metatarsiano. Y en la imagen de arriba encontramos la fractura patológica que mencioné que es cuando existe una patología preexistente, como el caso de la osteoporosis, y esta generalmente es mucho más frecuente, son las fracturas vertebrales. Bueno, siguiente, por favor. Ya. Según el mecanismo de producción, tenemos las fracturas, el traumatismo directo o y el traumatismo indirecto. Ya. El traumatismo directo se produce en la zona de aplicación de la fuerza vulnerante. Esta puede ser, por ejemplo, un proyectil, la patada de un caballo. Y nos indica que los lugares más frecuentes son el cráneo, la cara y los falanges. El traumatismo indirecto se produce a una cierta distancia de la fuerza que la origina. Un ejemplo es que al caer un individuo apoya su mano, pero la fractura eh, se produce a nivel del hombro, ya que éstas se van a producir a una cierta distancia del lugar del traumatismo. Bueno, dentro de las fracturas indirectas, eh, vamos a encontrar las siguientes: las fracturas por tensión o tracción, fracturas por compresión, fracturas por torsión, por flexión y por cizallamiento.
Siguiente, por favor. Ya. Estas son las fracturas por mecanismo indirecto. Las fracturas por tensión o tracción. Como pueden ver aquí en la imagen de abajo, esto representa a un hueso y nos indica que estas fracturas por tensión o tracción se dan debido a dos fuerzas. Estas van a actuar en la misma dirección hacia el hueso, pero en sentido opuesto, y van a ser divergentes desde el hueso. Luego tenemos las fracturas por compresión. Estas son debidas a dos fuerzas que, como también observan en la imagen de las vértebras y la imagen del lado también, estas son debidas a dos fuerzas que actúan en una misma dirección, pero en sentido opuesto, y son convergentes hacia el hueso. Generalmente estas suceden en los huesos esponjosos, tal es el caso de las vértebras. Pero también puede suceder en los huesos largos, y si es el caso de que sucede en el hueso largo, la fractura nos indica que eh, se da a nivel de la diáfisis y su trazo suele ser oblicuo. Y luego tenemos las fracturas por torsión. Estas son debidas a una fuerza que ocasiona un movimiento de rotación del hueso sobre su eje, y el trazo suele ser espiroideo, como se observa en las imágenes de abajo. Luego tenemos la fractura por flexión. En esta, en esta, en este tipo de fractura van a actuar fuerzas en direcciones paralelas y como se muestra en la imagen, aquí se da a nivel de la parte media del hueso y tienden a doblarse o romperse y pueden ocasionar un tercer fragmento, a lo que se le denomina a las fracturas en alas de mariposa. Luego tenemos las fracturas por cizallamiento y estas también em, van a actuar dos fuerzas que van a ser paralelas, pero estas actúan en la misma dirección, pero en sentido contrario, sobre el hueso. Eh, es frecuentemente encontrar este tipo de fracturas. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos las fracturas en relación a la comunicación con el medio externo. Estas pueden ser cerradas o abiertas. Es cerrada si el foco fracturario se encuentra aislado del exterior, es decir, que se encuentra en la integridad de los tegumentos. Es abierta si el foco fracturario se encuentra en contacto con el medio exterior a través de una herida tegumentaria. Dentro de las manifestaciones clínicas, el dolor va a ser el síntoma más frecuente y constante en la práctica clínica. Suele ser localizado y extremadamente intenso en el lugar de la fractura. Eh, otro, mm, otro síntoma que tenemos son la tumefacción local, la equimosis, la impotencia funcional del miembro afecto, la deformidad, si es que existe un desplazamiento de la fractura, los crépitos óseos y una movilidad normal. No siempre podemos encontrar todas estas manifestaciones dentro de una fractura, pero el dolor es uno de los síntomas más frecuentes que se va a encontrar junto con la impotencia funcional. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico tenemos que hacer un interrogatorio para saber si ha tenido algún antecedente de fractura y en el examen físico, y así también a preguntar, ¿no? Sobre los signos y síntomas que presenta. Y el examen físico y los estudios complementarios, que en este caso van a ser radiografía, tomografía computarizada, resonancia magnética, ecografía y gamografía. Mm, bueno, la radiografía nos indica que debemos de pedir dos proyecciones, una proyección antero-posterior y una proyección lateral como mínimo, ¿no? Eh, Luego tenemos la tomografía
computarizada que nos va a aportar una mayor definición sobre el trazo de la fractura y si existe desplazamientos de los fragmentos. La resonancia magnética es utilizada para observar las partes blandas, además de las lesiones musculares, tendinosas, ligamentosas, medulares y articulares. Y es muy útil para valorar la extensión tumoral y las zonas de inflamación. Y tiene un valor fundamental en estudios de lesiones meniscales y cartilaginosas. Y la ecografía nos va a ayudar a valorar el estado de las partes blandas y el contenido de las cavidades. También nos puede contribuir hacia el diagnóstico de lesiones del manguito rotador, del tendón de la gamografía. eh, Esa tiene muy alta sensibilidad pero poca especificidad y nos contribuye al diagnóstico de fracturas de estrés y de estudio de metástasis. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento inicial de unas fracturas se basa en conseguir los objetivos siguientes, que va a ser una reducción y una inmovilización. La reducción va a consistir en alinear los extremos de un hueso fracturado mediante la aplicación de una tracción en el eje del hueso fracturado. Con esto se va a conseguir aliviar el dolor y disminuir el riesgo de lesiones asociadas, especialmente las neurovasculares. Y la inmovilización tiene el objetivo de mantener la reducción hasta que se decida cuál va a ser el tratamiento definitivo, si va a ser ortopédico o un tratamiento quirúrgico. Mm, Siguiente, por favor. Bueno, doctor, le paso a mi siguiente compañera, gracias. Bueno, doctor, compañeros, todos tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad mi persona continuará explicando con respecto a los esguinces. Bueno, empecemos con la definición de este, ¿no? Bueno, un esguince viene a ser una torcedura articular traumática que de hecho origina una distensión o una rotura completa de los tejidos conectivos estabilizadores. Para ello es importante tener en cuenta que cuando una articulación va a ser forzada más allá de sus límites anatómicos normales, se originan, ¿no?, cambios adversos en los tejidos. Y bueno, si nos centramos a nivel de los ligamentos, en este caso pueden arrancarse de sus inserciones óseas, pueden desgarrarse e incluso romperse totalmente, ¿no? Bueno, con respecto a los esguinces, sabemos que hay un esguince de muñeca, de pulgar, puede haber de tobillo y de rodilla, ¿no? Y las causas de este, por ejemplo, un esguince de muñeca, tenemos, la causa es caer, ¿no?, sobre una mano extendida. En un esguince de pulgar podría ser un daño durante la práctica de esquí o una sobrecarga cuando se está practicando deportes como el tenis, ¿no? Con respecto a los esguinces de tobillo, puede ser al caminar o al hacer ejercicio en una superficie que está desnivelada y caer torpemente, ¿no?, en un salto. Y con respecto a los esguinces de rodilla, puede ser girar, ¿no?, durante una actividad atlética. Siguiente, por favor. Bueno, para ello es importante recordar que en sí los ligamentos sirven, ¿no?, para poder estabilizar los extremos articulares, poder guiarlos y así poder facilitar también la información propioceptiva. Bueno, los ligamentos, como sabemos, están constituidos, ¿no?, por haces de colágeno tipo 1, esto un 70%, por fibras de elastina, ¿no?, en un 1%, por matriz extracelular y también por un escaso número de células de tipo fibroblástico. Ahora, para que se produzca un esguince, son importantes mencionar factores que influyen, ¿no?, en las propiedades biomecánicas de los ligamentos. Tenemos dos propiedades principalmente, que a una mayor edad hay una mayor rigidez y que a mayor velocidad también hay un mayor rigidez, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora con respecto a los esguinces, con respecto a su clasificación, estos se clasifican según la gravedad de la lesión. Tenemos una clasificación, bueno, un grado 1, un grado 2 y un grado 3.
El grado 1 es llamado también como entorsis, es la distensión parcial, ¿no?, del ligamento, y de hecho esto corresponde a lesiones que no incluyen una rotura o ni un arrancamiento, ¿no? Y este grado 1 es caracterizado porque va a haber un moderado o dolor, va a haber una escasa inflamación y bueno, la motilidad va a ser normal, ya que va a haber un compromiso solo de un 5% de las fibras, ¿no?, del ligamento. En el grado 2, este se caracteriza porque va a haber ya una rotura parcial o total de los ligamentos. También aquí presenta dolor, hay una pérdida moderada de la función, ya hay igualmente hay una inflamación y a veces suele no presentar inestabilidad y cuando presenta una inestabilidad, esta suele ser ligera, ¿no? Y aquí ya hay un compromiso del 40 al 50% de las fibras del ligamento. Ahora, con respecto al grado 3, esta es una ruptura total del ligamento ya con un arrancamiento óseo, ¿no? Y el tratamiento, de hecho, va a ser quirúrgico. En este caso, este grado suele ser muy doloroso, hay una gran inflamación y también hay una pérdida muy importante de la función. Y en este caso ya hay una inestabilidad que suele ser muy manifiesta, ¿no? Entonces, esto básicamente porque ya hay una ruptura completa. Entonces, como ahí vemos en el cuadrito, vemos los mecanismos. Por ejemplo, el mecanismo en el cual se produce en el grado 1 suele ser un mecanismo simple, en el grado 2 violento y en el grado 3 suele ser brutal, deportivo o un atropello, ¿no? Y con respecto a la clínica, el dolor, por ejemplo, en el grado 1 suele ser leve, en el grado 2 es un dolor difuso, moderado, y en el grado 3 suele ser extenso, grave e incluso incapacitante para el paciente. Con respecto a la tumefacción, en el grado 1 es leve, en el grado 2 moderado y en el grado 3 ya hay una importante tumefacción con hematoma y derrame, ¿no? Y la inestabilidad, como había mencionado en el grado 1 y grado 2, suele estar ausente, a excepción en el grado 2, si se presenta, suele ser muy ligera, pero la inestabilidad en el grado 3 sí está presente. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a la clínica básicamente constituye en que va a tener una inflamación articular, puede haber un aumento, ¿no?, de la temperatura local, puede haber dolor o una sensibilidad local anormal. Y bueno, es algo característico también que existe una equimosis, ¿no? El diagnóstico, centrarnos en 3 puntos, ¿no? En la anamnesis, el examen físico y algunos exámenes complementarios. La anamnesis, sobre todo, averiguar, ¿no?, sobre sus antecedentes, si tuvo una actividad deportiva o alguna caída brusca, ¿no? El examen físico, aparte de centrarnos, ¿no?, en la clínica que les había mencionado, que es la inflamación, el aumento de temperatura local, el dolor y la equimosis, es importante saber la ubicación y la intensidad del dolor, ya que esto nos puede ayudar a poder determinar en sí la extensión y la naturaleza del daño. Y con respecto a los exámenes complementarios, bueno, en este caso, si se realiza una radiografía, sobre todo nos ayudaría a descartar una fractura o otra lesión ósea, ¿no? Y con respecto a la resonancia magnética, esta también es de ayuda diagnóstica, ya que nos podría ayudar a determinar la extensión de la lesión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto al tratamiento, un tratamiento general, este básicamente se basa en una crioterapia, en un vendaje e inmovilización, en elevación del miembro, en un reposo y una fisioterapia activa y la utilización de antiinflamatorios y analgésicos como los AINES, ¿no? Y si hablamos de un tratamiento específico según cada grado, en el grado 1 se daría, ¿no?, una crioterapia con un vendaje elástico, adhesivo no compresivo. El vendaje funcional sería de 2 a 3 semanas con un reposo de 48 a 72 horas. Y en grado 2 sería un vendaje ya funcional compresivo o se puede usar férulas con soporte rígido, ¿no?, de 2 a 3 semanas. Y ya en el grado 3 podría ser una inmovilización y elevación del pie. Posteriormente, lo que es un vendaje de 10 a 15 días, pero sobre todo en el grado 3 ya se recomienda un tratamiento quirúrgico. Bueno, doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a continuar con las luxaciones. Bueno, las luxaciones o las dislocaciones son definidas básicamente como la pérdida de la relación, ¿no?, entre dos superficies articulares. Esto, esto puede estar acompañado
rotura parcial o completa de la cápsula articular y puede estar relacionada a lesiones de ligamentos y músculos colindantes. En cuanto a la clasificación, tenemos luxaciones completas cuando va a haber una pérdida total de la relación articular, tenemos subluxaciones cuando la pérdida va a ser parcial del contacto articular, oculta que produce la pérdida de relación con movimientos forzados, tenemos la luxación aguda que suele presentarse principalmente en impactos fuertes, inveterada en 4 semanas con inicio de cicatrización anómala y la recidivante, ¿no? En casos de mala reducción o daños extensos en tejidos de soporte. Respecto a la etiología y mecanismos de lesión, en relación del tipo de trauma, este puede ser directo o indirecto, ¿no? Presentándose el indirecto, con mayor frecuencia. En relación a la epidemiología, los pacientes más afectados suelen ser varones. Eh, y bueno, y las luxaciones más frecuentes, según el orden de frecuencia, tenemos lo que es la luxación de hombro, de codo, de cadera, tobillo y de mano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, en la sospecha clínica el paciente se presenta con dolor intenso, si es agudo por distensión capsular y ligamentosa, junto a impotencia funcional, deformidad y pérdida de contacto articular. Y el diagnóstico de confirmación se hace con el apoyo de la radiología, una radiografía en 2 proyecciones principalmente para descartar lo que es la pérdida de fracturas acompañantes que harían difíciles, ¿no? Las maniobras de reducción. Ahora, respecto al tratamiento, la mayoría de las luxaciones se pueden tratar en un consultorio médico o en una sala de emergencias. Eh, Cuando se tratan oportunamente, la mayoría de las luxaciones no ocasionan lesión permanente. En cuanto a la reducción, la reducción debe ser lo más precoz posible. En lo posible se realizará con la ayuda de analgesia, sedación y miorrelajantes. Si no se consigue, o en luxaciones complejas, em, como en la luxación de cadera, de rodilla o de carpo, se va a utilizar lo que es la anestesia general y la relajación muscular. Em, bueno, y ante la imposibilidad de la reducción por las técnicas que ya mencionadas, debe ser realizado a cielo abierto. Ahora, la reducción lograda, esta debe ser comprobada con la ayuda de una radiografía, ¿no? Evitando en lo posible las malas reducciones o inestabilidades residuales. Bueno, aquí también es importante valorar siempre el estado neurovascular, ¿no? En la zona de la luxación antes y después de la reducción. Ahora, respecto a la inmovilización, se coloca para dar tiempo, ¿no? A la cicatrización de las estructuras y para evitar las recidivas. Bueno, y en términos generales, en el miembro superior nos menciona que debe ser de 3 semanas y en el miembro inferior el doble. Ahora, respecto a la rehabilitación, al lograr la mejoría del dolor y conseguir la estabilidad, se va a iniciar con programas de movilidad pasiva y activa para poder recobrar, ¿no? La movilidad articular y, y también se disminuye, ¿no? La atrofia muscular y se evita las rigideces recidivantes. Siguiente diapositiva, por favor. Como mencioné, la luxación más frecuente suele ser la luxación de hombro o glenohumeral. La luxación de hombro, es decir, la pérdida de la conexión entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Bueno, aquí tenemos lo que es la luxación anterior, que es la forma más frecuente de luxación de hombro. Esta suele ser causada por una rotación repentina y contundente hacia afuera de la parte superior del brazo en posición de abducción. En la inspección se va a observar lo que es la denominada deformidad de charretera por el afilamiento acromial que presenta el hombro al desaparecer el perfil redondeado de la cabeza humeral. Y bueno, la complicación más frecuente va a ser la lesión neurológica del nervio axilar o circunflejo, ¿no? Por eso es importante lo que es la realización de una radiografía de hombro antes de proceder lo que es el tratamiento. Ahora, el tratamiento consiste básicamente en su reducción por manipulación cerrada. Generalmente se realiza un primer intento sin anestesia o con anestesia local, intraarticular y su posterior inmovilización, ¿no? Con un inmovilizador de hombro entre 2 y 4 semanas. Y menos tiempo cuando mayor sea la edad del paciente. Para pasado ese tiempo se debe realizar lo que son los ejercicios de rehabilitación.
Y bueno, también menciona lo que son algunas maniobras para realizar la reducción, ¿no? Tenemos lo que es la maniobra de Hipócrates, la maniobra de Kocher, la maniobra de Cooper. La maniobra de Hipócrates, que esta es la más antigua y más aparatosa y actualmente se encuentra en desuso. Esto debido a las lesiones secundarias que provocaba, ¿no? Durante las maniobras de reducción. Esta consiste básicamente en la tracción en sentido de la deformidad y la contratracción en la axila. Luego tenemos lo que es la maniobra de Kocher, que básicamente consiste en la tracción y la rotación externa, seguidas de la aproximación a rotación interna, y la maniobra de Cooper, que consiste en la elevación progresiva bajo tracción. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos lo que es las menos frecuentes, que están la luxación posterior, inferior y la superior, ¿no? Em, en la luxación posterior, el paciente presenta básicamente el brazo en aproximación y en rotación interna, y radiológicamente la imagen es poco llamativa. Em, en aquí el paciente tiene dificultad, ¿no? Para la rotación externa y no puede separar el brazo más de 90 grados. Y bueno, sospechamos de una luxación posterior cuando va a existir antecedentes de pérdida de conocimiento, descarga eléctrica o crisis convulsivas, ¿no? Fractura o también en fractura aislada de troquín. Bueno, en esta luxación va a requerir lo que es la reducción cerrada o inmovilización en discreta rotación externa. Bueno, y otra menos frecuente está la luxación inferior, ¿no? Que es poco frecuente y el brazo en aquí se va a encontrar en separación de unos 30 grados en rotación interna y acortado o en separación de hasta 160 grados. Em, bueno, también suele denominarse, ¿no? Luxatio erecta, ¿no? Y luego tenemos lo que es la luxación superior, que es muy poco común también y esta está asociada a lo que es a fracturas de clavícula, acromio o luxaciones acromioclaviculares. Y bueno, tenemos lo que es las luxaciones recidivantes, ¿no? Que estas se caracterizan básicamente por episodios de luxación con traumatismos o movimientos aparentemente banales, ¿no? Por ejemplo, al nadar, durante el sueño o ir a lanzar un balón. Van a existir dos tipos de luxación recidivante de hombro. Tenemos lo que es el de origen traumático y el de origen no traumático, ¿no? El de origen traumático, generalmente suele presentarse en pacientes jóvenes, ¿no? Em, en aquí menciona que en cuyo primer episodio de luxación fue consecuencia de un traumatismo importante, ¿no? En aquí el hombro va a ser inestable, solo en una dirección, generalmente anterior-inferior. Eh, y bueno, estos hombros van a presentar mayor facilidad para luxarse que un hombro sano, porque el primer traumatismo va a producir una abulsión del labrum glenoideo y de los ligamentos glenohumerales inferiores que van a dejar la articulación inestable. Y esta abulsión se va a denominar lesión de Bankart, que va a ser el hallazgo morfológico más frecuente encontrado en la luxación recidivante de hombro. Otro tipo de lesión recidivante de hombro va a ser la llamada lesión de Hill-Sachs, que básicamente consiste en la fractura por impactación posterolateral de la cabeza humeral, pero sin implicación patológica posterior en el paciente. Y el tratamiento básicamente de esta lesión recidivante va a ser casi siempre quirúrgico y va a consistir en reparar lo que es la lesión de Bankart y la laxitud capsular asociada. Este procedimiento puede hacerse de forma abierta o por vía artroscópica. Ahora, el de origen atraumático, no va a estar relacionado con ningún traumatismo previo importante y suele presentarse en pacientes con laxitud ligamentosa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el segundo más frecuente vamos a tener lo que es la luxación de codo, principalmente en hombres jóvenes, y suele presentarse principalmente en los miembros superiores no dominantes. Generalmente es más común entre las edades de 10 a 19 años. Y bueno, la etiología más frecuente va a estar relacionada con la práctica deportiva, como el fútbol, la lucha libre, el baloncesto y patinaje. Em, donde el mecanismo más común va a ser la caída con el brazo extendido. Respecto a su clasificación, el tipo de luxación eh, se, se va a dar comparando lo que es la ubicación del olecranon en relación a la patela humeral, ¿no? Tenemos lo que es la variedad posterior, es decir, el olecranon desplazado por detrás del húmero, que esta va a ser la más frecuente, que va a ser causada por un mecanismo indirecto, es decir, mano en extensión más codo en semiflexión. Y luego tenemos lo que es
menos frecuentes la anteriores, tenemos anteriores y laterales, ¿no? Em, bueno, y clínicamente el signo típico va a ser la desestructuración de de Nelaton, ¿no? Que, bueno, como sabemos, en condiciones normales, el epicóndilo, la epitróclea y el olecrano van a formar entre sí en flexión un triángulo equilátero, ¿no? Em, pero en la luxación de codo este triángulo va a ser escaleno. Ahora, respecto al tratamiento, el tratamiento en la reducción se va a realizar con apoyo de sedación y analgesia, se va a colocar una escayola braquial de 10 días a 3 semanas. Y bueno, la complicación que se suele producirse suele ser lo que son las lesiones neurológicas asociadas del cubital o más raramente del mediano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la luxación de codo, de carpo, las luxaciones o fracturas, las luxaciones de carpo, estas son lesiones raras que se presentan principalmente ante traumatismos de alta energía, como los accidentes de tráfico, caídas de gran altura o accidentes con maquinaria industrial. Em, el diagnóstico de este tipo de lesión es clínico y radiológico. Normalmente estas lesiones se acompañan de una historia con un traumatismo de alta energía. Em, bueno, en la clasificación, las luxaciones carpianas pueden dividirse en 4 grupos, pero las luxaciones o fracturas, luxaciones perisemilunales dorsales van a ser las más frecuentes. En cuanto al tratamiento, estas luxaciones requieren reducción, ya sea cerrada o abierta, y estabilización con agujas de Kirchner, y bueno, asociadas a reconstrucción ligamentosa. En caso de existir una fractura de escafoide, debe ser especialmente se debe ser especialmente cuidadoso, ¿no? Con la calidad de la reducción y la síntesis de este hueso. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la luxación de cadera, la luxación de cadera, esta constituye una lesión grave y relativamente infrecuente. Estas lesiones suelen presentarse debido a traumatismos de alta energía, generalmente accidentes de tráfico. Tenemos dos variedades. Las luxaciones anteriores, que estas son menos frecuentes, representan el 10%. Puede ser ubiana o obturatriz, siendo la obturatriz con mayor predominancia, ¿no? Se dan más en jóvenes. Generalmente se presenta en accidentes de tránsito, ¿no? En deportistas, en motociclistas. Y bueno, en la clínica el paciente presenta el miembro inferior alargado, en rotación externa y discreta separación. Y la complicación que suele presentarse, tenemos lo que es la afectación del paquete vasculonervioso femoral. Después tenemos lo que son las luxaciones posteriores, que estas sí son las más frecuentes y representan el 90%. Puede ser ilíaca o isquiática, y bueno, y la que más predomina es la luxación ilíaca. Eh, eh, bueno, esto también es frecuente en jóvenes y suele ocurrir en accidentes de tránsito, donde menciona que en casos donde que el salpicadero va a impactar sobre la rodilla en un golpe frontal. Suele presentarse lo que es en copilotos, ¿no? En casos de accidentes de tránsito. En la clínica, el paciente presenta el miembro inferior acortado, en rotación interna, aproximación, flexión. El trocánter mayor asciende y la cabeza humeral puede palparse en la región glútea. El diagnóstico es radiológico. Bueno, el tratamiento, bueno, tenemos lo que es la reducción con maniobra de Alice y Stimson. Bueno, la maniobra de Stimson se realiza básicamente, el paciente se tiene que encontrar boca abajo con tracción constante en el eje del fémur y rotación interna. Y la maniobra de Alice, que consiste en la tracción constante en el eje del fémur, presión sobre la cara medial del muslo con rotación interna y externa, alternas en aducción, ¿no? Y la complicación que suele presentarse en esta lesión, bueno, suelen ser las lesiones neurovasculares, ¿no? Bueno, en cuanto al abordaje quirúrgico, adecuado depende de varios factores como la localización de la fractura, el estado de la piel, la preferencia del cirujano y la existencia de lesiones asociadas como fracturas acetabulares. Siguiente diapositiva, por favor. Anterior, por favor. Eh, Respecto a la luxación de rótula, bueno,
bueno, como sabemos, cuando la rodilla gira, la rótula, bueno, cuando por un giro de la rodilla, la rótula se luxa, este suele hacerlo lateralmente, y rara vez es consecuencia por un traumatismo de gran energía en un paciente sin factores de riesgo, sino que en la mayoría de los casos se van a encontrar factores predisponentes como rótula alta y displasia femororotuliana. Bueno, es más frecuente en el sexo femenino y en la segunda década de vida. Y bueno, respecto a la clínica, suele presentarse dolor en borde interno de rótula, crepitación, movimientos laterales, atrofia de cuádriceps. Y bueno, el tratamiento consiste, bueno, en cirugía. Bueno, la cirugía se considera indicada en una luxación aguda para la reducción y la osteosíntesis, ¿no? Para la extirpación de fragmentos osteocondrales que se hayan desprendido como consecuencia del traumatismo. En la luxación, en caso de luxación recidivante, este debe intentarse siempre primero reducir la frecuencia de episodios de luxación mediante programas de rehabilitación, ¿no? El siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y por último tenemos lo que es eh, bueno, ya, la luxación del medio pie, ¿no? Em, bueno, en las articulaciones que sufren fractura o luxación con mayor frecuencia son las articulaciones del Lisfranc y la de Chopard, ¿no? La de Lisfranc, tarsometatarsiano, y la de Chopard, articulación entre el calcáneo y astrágalo con cuboides escafoides, ¿no? Bueno, las lesiones de la articulación del Lisfranc, este suele ser debidas principalmente a accidentes de tráfico, em, o o accidentes, ¿no? En donde donde el pie puede quedar enganchado en el estribo, ¿no? Estas son lesiones inestables que requieren reducción anatómica y estabilización con agujas de Kirchner y tobillos asociados a inmovilización con yeso y largo tiempo de descarga. Luego tenemos lo que son las luxaciones de la articulación de Chopard, que se suele deberse a accidentes de tráfico también o deportivos, y bueno, la deformidad es llamativa y suele diagnosticarse fácilmente, a diferencia de las lesiones de la articulación del isfra, que estas luxaciones van a ser estables una vez reducidas y suelen tratarse mediante reducción cerrada o inmovilización con yeso. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Voy a continuar con las contracturas. Bueno, las contracturas son básicamente, ¿no? Son aquellas contracciones dolorosas que se caracterizan, ¿no? Por ser involuntarias y permanentes. Es todo, de uno o varios grupos musculares. Y bueno, generalmente duran de 5 a 10 días. En cuanto a las manifestaciones clínicas y el examen físico, se caracteriza básicamente porque presenta un dolor local. Hay una rigidez muscular, hay una hipersensibilidad, la cual puede aumentar, ¿no? Si el paciente hace una contrarresistencia. Hay un foco hiperirritable, y hay un aumento, ¿no?, del tono y la tensión, los cuales hacen de que este foco se convierta en una zona dolorosa, el cual es denominado el punto de gatillo, ¿no? En cuanto a su fisiopatología, básicamente se debe por el acortamiento de la banda de contracción entre la actina y la miosina, los cuales provocan un aumento del tono muscular, una disminución del movimiento muscular, y esto se va acompañado con una disminución de la circulación. Al haber una disminución de la circulación, pues va a haber una acumulación de toxinas, ¿no? Por los desechos de los músculos, también, ¿no? La generación del dolor. Y esto va a ser un círculo vicioso, ¿no? Donde el dolor también va a aumentar, el tono muscular y así sucesivamente, ¿no? En cuanto a la etiología, las contracturas pueden deberse a a tensiones psíquicas, estrés emocional o psicológico, también, ¿no? Por una autointoxicación, y esto generalmente por los alimentos, si hay una escasez de potasio, magnesio, ¿no? También los reflejos viscerales pueden aumentar el tono muscular y pues continuar la fisiopatología, ¿no? O iniciar, con el aumento del tono muscular, o si no, disminuir la circulación, así, ¿no? La fatiga postural, si tenemos largos periodos sin cambiar de posición, ¿no? Cuando estamos sentados por mucho tiempo, las micro roturas, que generalmente lo vamos a ver en los deportistas que hacen movimientos rápidos y bruscos, ¿no? Una contracción antiálgica y también por el frío.
El tratamiento de las contracturas básicamente se va a dar por los miorrelajantes y la fisioterapia, esto con los masajes relajantes, ¿no? Y la aplicación del olor, en este caso analgésicos y relajantes, ¿no? Y esto tras 48 a 72 horas de reposo, ¿no? Y también, si hay una inflamación subyacente, estos las podemos tratar con antiinflamatorios, específicamente con los AINES, ¿no? Bueno, eso sería con mi parte, va a continuar mi compañero. Gracias. Bien, doctor, compañeros, buenas tardes y vamos a continuar con lo que es el desgarro muscular. Primero definiendo, ¿no? Desgarro muscular principalmente se va a basar en la lesión del tejido miocárdico, digo, del tejido muscular, con la afectación de los vasos sanguíneos que están también ahí, ¿no? Internamente. Esto va a traer como consecuencia que hay un sangrado interno debido a la lesión vascular. Con respecto a la fisiopatología, vamos a ver que esta se va a dar, se puede dar por una contusión del músculo directamente o un estiramiento, ya sea pasivo o activo, quiere decir que hay desplazamiento o no del músculo. Siguiente diapositiva. Bien, entonces con respecto a la clasificación, vamos a ver que hay muchas clasificaciones, ¿no? Entre ellas podemos clasificarlo en dos grandes grupos, las indirectas y las directas. Estas, pues, se van a dividir de los tipos 1, 2, 3, 4, ¿no? Y a la vez se subdividen. Todo esto se va a ver reflejado con la extensión del daño muscular. Prácticamente, tipo 1, es un daño mínimo, ¿no? Tipo 2, tipo 3, un daño moderado y el tipo 4 ya es pues el desgarro total del músculo y pues prácticamente es la separación, ¿no? Del músculo en dos partes. Siguiente diapositiva. Vamos a ver que entre otras clasificaciones tenemos las de tipo 1, 2 y 3. Ahí tenemos, por ejemplo, el tipo 1 es leve, el tipo 2 moderado y el tipo 3 grave. Siempre tipo 1 es prácticamente micro desgarros. Tipo 2 menos del 50% y el tipo 3 más del 50% hasta la abulsión completa del músculo. Popularmente se utiliza desgarro parcial y desgarro total. Bueno, esto lo entendemos, ¿no? Como parcial, solo una porción y el total, pues es todo. Ahora, con respecto a la, a la reparación del tejido muscular, vamos a ver que va a suceder aproximadamente el pico a las 2 semanas después de haberse producido la lesión. Esto siempre que se siga un tratamiento adecuado. Si sigue un esquema adecuado, se recupera. Y también hay que tener en cuenta y consideración de que puede quedar fibrosis, el tejido se fibrose y prácticamente sin la actina miocina pierde la función de contracción. Siguiente diapositiva. Y aquí, como vemos, esta es una imagen de un desgarro muscular, ¿no? Los síntomas principalmente van a ser dolor, hinchazón, dificultad para mover la región afectada. Y es lógico, ¿no? El dolor puede ser desde leve hasta intenso, dependiendo del grado en el que se ha afectado el músculo. La hinchazón no es muy notoria en ciertos casos. La dificultad para mover la región porque el músculo se ha visto dañado, ¿no? Y como vemos ahí también vamos a ver que existe un sangrado interno debido a la rotura de los vasos sanguíneos. El hematoma, pues, va a ser extenso. Y la inflamación, dependiendo del caso, puede ser, ¿no? Pronunciado o no. La mayoría de las literaturas dicen que no es muy pronunciado el hematoma. Y ya muy raramente se puede presentar mareo o sudor frío, ¿no? Como si se presentara un cuadro de shock. Y ahí vemos también los grados 1, 2 y 3 y pues ahí vemos el sangrado. Generalmente, siguiente diapositiva. Ya, bien, entonces con respecto al desgarro muscular, vamos a ver que el tratamiento va a consistir principalmente en descanso e inmovilización,
el uso de antiinflamatorios, relajantes musculares, analgésicos y posterior a eso es fisioterapia. Como nos damos cuenta, es prácticamente inmovilizar y sintomático. Ya rara vez, en extraños casos o complicados, se puede llegar a la cirugía. Prácticamente consiste en unir, ¿no? Los haces que se han separado para que pueda volver a tener la función. Eh, bueno, eso sería parte de mi exposición. Le paso una palabra. Ya. Bueno, prosiguiendo con la exposición, dentro de las lesiones traumáticas del aparato locomotor, tenemos a las tendinitis. ¿Y cuáles son las tendinitis más frecuentes? Tenemos a las tendinitis del hombro, tenemos a las tendinitis del codo, tenemos la tendinitis de la muñeca, y la más frecuente de todas, que vendría a ser la tendinitis del talón de Aquiles, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ya que conocemos los tipos de tendinitis más frecuentes o que lo hemos visto de a grosso modo, pasemos a definirla como tal. ¿Qué es una tendinitis? Básicamente la definimos como la inflamación del tendón acompañada o caracterizada por una irritación e inflamación del mismo. Y lo que produce esto es disminución del movimiento. ¿Es de importancia? Sí, porque muchas de las tendinitis, especialmente la que se produce en las manos, suelen confundirse con lo que vendría a ser las artritis. Es por eso su importancia. Ahora, en la etiología, se dice que aún es desconocida, pero siempre está asociada al sobreuso del tendón, o sea, ya sea porque el trabajo o que el paciente hace mucho deporte, en sí, básicamente es por los movimientos repetidos, ¿no? De estos tendones y las malas posturas, que básicamente hacen que se sobrecarguen en los tendones y se produzcan microtraumas y esto lleve a lo que vendría a ser las tendinitis. Algo importante que tenemos que saber es que las tendinitis se presentan a cualquier edad, pero en los jóvenes o adultos jóvenes es por sobrecarga, pero en los adultos mayores ya debemos pensar en lo que es envejecimiento del tejido, ¿no? Es por la degeneración que puede haber. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, la tendinitis básicamente es un estadio agudo. Se ubica como vimos, ¿no? En el hombro, codo, rodilla, mano y pie. Y los signos y síntomas de la tendinitis se manifiestan junto a la articulación del tendón lesionado y consiste básicamente en dolor, ¿no? El dolor es es lo característico de esto. Y básicamente esto va a agravar el movimiento. Los síntomas que producen específicos básicamente es en función a la localización. Y estas van a empeorar con las actividades que se emplean o que emplea el músculo en sí, ¿no? El músculo afectado. Pero los síntomas habituales, se podría decir, son el dolor, edema, calor y básicamente la dificultad para mover. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los tipos de tendinitis, hablamos de la tendinitis de Aquilia, ¿no? O del tendón de Aquiles. Básicamente esta va a estar caracterizada por un dolor hinchazón de la parte posterior del talón y las personas con esta condición básicamente se van a quejar de dolor y que tienen un bulto atrás, ¿no? De la articulación del tobillo. El dolor básicamente se va a quitar con alguna actividad suave que puede hacer el paciente, pero tiende a empeorar o se agrava cuando se aumenta mucho la actividad, ¿no? Y el tratamiento de este básicamente es hacer reposo, algunos le aplican hielo y también hacen una rehabilitación física. Ya, la tendinitis patelar o rotuliana básicamente es conocida también como la rodilla del saltador. Esta condición es básicamente caracterizada por una hinchazón igual que la otra, dolor, hinchazón directamente debajo de la rótula y se dice que es muy común esta lesión en jugadores de baloncesto, ¿no? Todos los que practican el básquetbol. Y otros atletas también pueden sufrir esto, pero generalmente los de baloncesto son los que son más afectados. Y el tratamiento es reposo y si está doliendo, está inflamado y no baja con el hielo y todo eso, los medicamentos antiinflamatorios. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora también tenemos a lo que vendría a ser los dos tipos de tendinitis, tanto del codo y de la muñeca, los epicondilitis medial y lateral. Básicamente estos, como dijimos, ¿no? El lugar afectado es el tendón que se acorta, que está al lado del músculo, ¿no? Bueno, la tendinitis del codo
Es una causa común y, como dije más antes, la característica siempre es dolor, ¿no? El dolor es por lo que los pacientes van a venir, ¿no? Y en la tendinitis de la muñeca, también el dolor y la hinchazón es lo más molestoso, y esta va a estar en relación a la articulación de la muñeca. Y está asociado con mayor frecuencia a las personas que juegan béisbol o golf, y por eso es que se le pone, ¿no? El codo del golfista, del beisbolista y el otro del tenista. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Algo importante dentro de las tendinitis es recordar acerca de la tendinitis del manguito de rotador, que corresponde básicamente a la inflamación de una serie de tendones que rodean la cápsula articular de la articulación glenohumeral. Como sabemos, ¿no? La subescapular, el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor, ¿no? O sea, el tendón de estos músculos. Básicamente esto se dice que tiene una fisiopatología, dos etapas marcadas. La primera es una fase aguda caracterizada por dolor e inflamación, y una ya crónica que ya está acompañado de desgarro muscular. Y el compañero ya habla un poco de eso, de desgarro, ¿no? El principal indicador es un dolor asociado al movimiento del brazo. Básicamente es eso. Y al examen físico se puede revelar una sensibilidad al hombro, o sea que no, o sea, hay impotencia, se podría decir, impotencia funcional del hombro, debido al dolor y a la debilidad. Y el tratamiento inicial en la etapa aguda básicamente consiste en el reposo, o sea, evitando cualquier actividad que cause dolor, y también se contempla el uso de antiinflamatorios orales, también la aplicación de hielo, pero esto por periodos cortos, para reducir simplemente el dolor y la inflamación. Algo importante que tenemos que recordar es que cuando uno le manda el reposo al paciente, o en este caso cuando se utiliza específicamente los cabestrillos, solo debería, se dice que realizarse en casos de dolor muy intenso. Y no podemos pasar las 3 semanas, o sea, debería ser lo máximo 3 semanas, ¿no? Y es lo más relevante de esto. Y la cirugía está reservada para casos en que exista un importante roce con los huesos de alrededor. Básicamente eso. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Muchas veces el diagnóstico de la tendinitis es clínico y es basado solamente en la historia, los signos, síntomas. Con una anamnesis detallada ya podemos tener como que el diagnóstico, ¿no? En pocas ocasiones podemos utilizar la resonancia, salvo que ya, o sea, haya una rotura, ¿no? Ya que en la resonancia podemos saber si hay una rotura o algo. Y la radiografía, como utilizaban, por ejemplo, en las fracturas y otros, no se utiliza en este caso. En cuanto a las complicaciones, ah, el dolor de la tendinitis se dice que desaparece en cuestión de semanas, especialmente si se presenta, o sea, si el paciente está en un estado de reposo. Pero si este paciente no cumple el estado de reposo y se agrava, la forma crónica ya se denomina de otra manera, se denomina tendinosis. Ya. Ah, y generalmente la forma crónica ya puede estar relacionada mucho con la rotura de tendón. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los objetivos del tratamiento de la tendinitis son básicamente, alivio del dolor y reducción de la inflamación. Como medio inicial, podemos inmovilizar lo que vendría a ser la articulación con férulas, yesos, cabestrillos, como dije. Segundo, podemos aplicar hielo. Se dice que se debe aplicar mínimamente 10 a 20 minutos cada 2 horas, y esta tenemos que alternarla siempre con agua tibia. Y esta va a mejorar de cierta forma el dolor y también un poco la circulación, ¿no? También se debe acompañar, se dice, con masoterapia, electroterapia, inclusive podemos utilizar el ultrasonido para mejorar la contractura muscular, porque esta va a ser estímulo y relajación, ¿no? Otras opciones para el tratamiento de la tendinitis consisten en inyección de corticoides, como dije, antiinflamatorios. También se debe recomendar ejercicios de fortalecimiento y finalmente la cirugía, pero esta cirugía solo se hace en casos de desgarro o rotura del tendón, ¿no? Y básicamente solo si es necesaria. Y con eso termino tendinitis y le doy paso a mi siguiente compañero.
Compañeros, muy buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Vamos a continuar con un pequeño resumen de lo que es la sinovitis. Para comenzar, primero recordemos, ¿no?, qué es la membrana sinovial. Bueno, sabemos que esta es una pequeña membrana que se va a encontrar adherida en la cara interna de nuestra cápsula articular. También se va a insertar en nuestra superficie ósea por una pequeña zona de transición en la cual va a cambiar su conformación de un tejido fibroso a un tejido cartilaginoso. Este es muy importante ya que tiene varias funciones, como por ejemplo la nutrición articular. Por ella se van a difundir gran parte de los nutrientes que son necesarios para mantener en buen estado nuestra articulación y sobre todo los componentes que no son vasculares. Otra función va a ser la segregación de líquido sinovial, que, bueno, nuestra membrana sinovial va a segregar este líquido articular que va a permitir el fácil deslizamiento de nuestras superficies articulares, evitando fricción y también evitando desgaste. Y otra función muy importante también, que es la función inmunitaria. Bueno, esta función nos va a proteger de agentes externos, como pueden ser infecciones de los desechos propios del desgaste de nuestra articulación, y también va a producir marcadores y células inflamatorias para la reparación de esta articulación en caso de que ésta se llegue a dañar. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí hablamos de la sinovitis como tal. Bueno, esta sinovitis como tal es una inflamación de esa membrana sinovial en la cual se va a presentar un exceso de la producción de líquido sinovial. También se va a acumular dentro de esta articulación y como va a estar acumulado ahí, esta se va a distender. También la cápsula articular se va a distender. Ahora, esta se puede presentar en ciertos tendones que presentan una vaina sinovial, pero esa entidad ya es completamente diferente. A esa se le va a denominar la tendosinovitis. Ahora, como pueden ver ahí, la sinovitis va a ser de dos tipos: la sinovitis traumática y la sinovitis reumática. La traumática se caracteriza porque es la menos frecuente y se debe sobre todo a, por ejemplo, a traumatismos directos sobre la articulación. También se puede deber a un sobreuso cuando se ve expuesta a traumas repetitivos, sobre todo en deportes en la cual la solicitación mecánica implica traumas de baja intensidad, pero muy constantes. Y la reumática, que se va a deber principalmente a enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas o reacciones alérgicas. De las más frecuentes, por ejemplo, tenemos a lo que es la hemofilia y la artritis reumatoides. Ahora, las articulaciones que más se van a ver afectadas con la sinovitis, en primer lugar, va a ser la mano, luego tenemos a lo que es la rodilla y por último al tobillo. Y bueno, debemos saber también otra cosa importante, que en condiciones normales, bueno, la inflamación de nuestra membrana sinovial, o sea, en condiciones normales se va a inflamar, pero en ahí va a tener otro objetivo, que va a ser reparar el daño de la articulación, pero sin embargo va a haber casos en los cuales la inflamación se va a volver crónica y eso nos puede generar más daño a la articulación de lo que ésta intentaba solucionar. Siguiente, por favor. Ahora, para el diagnóstico, para diagnosticar esta patología, nosotros debemos basarnos en la anamnesis, preguntar a nuestro paciente cuándo han empezado los síntomas, cómo son estos, qué estaba haciendo en ese momento. También debemos saber algunos antecedentes del paciente para saber si el paciente tuviera otra condición que no fuera una sinovitis traumática. El cuadro clínico del paciente se va a caracterizar, por ejemplo, por una artralgia. La articulación le va a doler, la articulación va a estar inflamada, va a estar con un aumento de volumen, como se puede ver en la imagen. Va a estar bien inflamada la rodilla y eso se puede ver a simple vista. No en todos los casos va a ser así. También la articulación va a estar caliente, se va a caracterizar también por estar enrojecida y va a presentar limitación de los rangos de movimientos y rigidez articular. Y en cuanto al diagnóstico, esta se puede dar por estudios de imagen también, como por ejemplo la radiografía. Ahí en la radiografía se puede ver el aumento del volumen de esa membrana sinovial, de la cápsula articular también por las densidades de líquido en la radiografía.
Ahora, en la artroscopía también esta nos puede servir como método diagnóstico y también como método terapéutico. Sin embargo, esta se utiliza más para casos cuando tienen un origen reumático. Y la ecografía, esta se va a utilizar como método de diagnóstico, sobre todo en las articulaciones que son más fáciles de acceder a ellas. En la ecografía, por ejemplo, en la que pueden ver ahí, se va a ver algunas zonas anecoicas, como se puede ver, que por la densidad de líquido se va a observar todo de color negro. Esto indica que hay líquido articular en esa zona. Y en cuanto al tratamiento, siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, puede ser un tratamiento conservador donde nosotros podemos recetarle, ¿no? Analgésicos, antiinflamatorios, también decirle al paciente que repose y si el caso es más fuerte ya le damos esteroides. Y también puede ser quirúrgico, pero quirúrgico ya va a ser cuando va a ser una sinovitis destructiva. ¿En qué caso? Por ejemplo, en la artritis reumatoide. Y bueno, también se puede hacer uso de la fisioterapia, que va a estar indicado para el control del dolor y también el control de la inflamación articular. Y opcionalmente nos dice que también se puede tratar con lo que es un infiltrado articular con corticoides o una artrocentesis, que prácticamente es retirar el líquido articular. Eso sería todo por mi parte. Paso a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches con todos. Bueno, yo voy a continuar con la hemartrosis. Bueno, como definición, es una hemorragia en la cavidad de una articulación y esto va a causar una inflamación y dolor articular. En su epidemiología, bueno, se desconoce la prevalencia exacta, pero aproximadamente se dice que el 50% de la población desarrollará hemartrosis en algún momento de su vida. Y esto se va a deber a un traumatismo articular o que esto va a aumentar, ¿no?, la posibilidad. En su etiología vemos que la causa que puede generar una hemartrosis son una traumática, no traumática y posoperatoria. Las más comunes son las traumáticas y esto se puede dar a una fractura ósea cerca de la articulación o alguno de los huesos de la articulación, asimismo como una rotura de la membrana sinovial por traumatismo, un esguince de ligamento por rotura de la membrana sinovial y también rotura del ligamento cruzado, que generalmente se da en el ligamento cruzado anterior en un 70%. Y las lesiones pseudotumorales, ¿no? Como, bueno, las más presentes como las no traumáticas. En esto se caracteriza los trastornos hemorrágicos que pueden ser hereditarios o adquiridos. Entre ellos pueden ser la hemofilia, que sin causa aparente o de manera espontánea se puede generar, ¿no? Y esto generalmente ocurre entre los 2 a 3 años de edad. Otro tenemos que son los trastornos de coagulación, que puede ser por déficit de vitamina K o enfermedades hepáticas, asimismo como complicaciones de tratamiento de anticoagulantes. Ahora, otra causa que puede ser a nivel neurológico, como las distrofias simpáticas refleja, la artropatía neuropática diabética o la mielopatía, ¿no?, de afección crónica de la médula espinal. También tenemos que podría ser infecciosa, como la artritis bacteriana séptica, y a nivel vascular, que puede ser la deficiencia de vitamina C, así como la ruptura de aneurismas de arterias periféricas y osteoartritis. Bueno, también se puede presentar en neoplasias, ¿no?, como las hemangiomas sinoviales benignos, la sinovitis billonodular pigmentada o cualquier tumor maligno que surja cerca de una cavidad articular o sea metastásico. Y la otra causa, ¿no?, posoperatoria en caso de una cirugía, como son las artroplastía total de una rodilla. Ahora, la clasificación, vamos a ver que la hemartrosis viene determinada por la causa y el tiempo de aparición. Entre ellas puede ser aguda o subaguda. La aguda suele ocurrir en rodillas sanas y se desarrolla a las pocas horas. Y la subaguda se debe normalmente a una sinovitis o una lesión de cualquiera de los componentes articulares. Su histopatología se caracteriza, ¿no?, principalmente por ser temprana o tardía la enfermedad. Entre sus primeras etapas vemos que puede haber una hipertrofia sinovial y fibrosis, y con esto va a presentar unos cambios similares a la artritis reumatoide. Y a medida que pasa la progresión de esta enfermedad, se va a ver la alteración, ¿no?, tanto del cartílago, donde se van a formar quistes subcontrales debido al sangrado interóseo.
Ahora, se menciona que la sangre de por sí en la cavidad articular tiene unos efectos tóxicos directos que van a conducir, ¿no?, a la destrucción del cartílago y del hueso. Así que el hierro, en forma de citrato férrico, esto va a estimular, ¿no?, la proliferación de fibroblastos humanos. Ahora, algo que se ha estudiado es que esto va a conducir, ¿no?, a una hiperplasia de los vasos sanguíneos. Siguiente diapositiva, por favor. Entre sus manifestaciones clínicas vemos que la hemartrosis aguda, la sintomatología común es que esta va a incluir una sensación de ardor, asimismo una aparición de una inflamación que tensa y enrojece la piel, como el dolor que se va a intensificar, ¿no?, al tratar de moverla, y esto provocará la limitación, ¿no?, de la movilidad de la articulación y sobre todo a nivel de la flexión, así como un proceso de debilitamiento muscular periarticular. Ahora, entre los diagnósticos que se ve, principalmente su diagnóstico es clínico, pero durante el examen, bueno, se ve de que el médico debe de encontrar, ¿no?, aparte del hinchazón, del derrame articular, también se ve, ¿no?, que la articulación de raíz se va a tener que investigar la causa del derrame en sí. Es por eso que se realiza diferentes exámenes, que estos pueden ser como el análisis de sangre, también la toma de rayos X, una artrografía o una resonancia magnética o un escáner. Ahora es posible que se requiera una artrocentesis, ¿no? Y esto para analizar, ¿no?, principalmente el líquido aspirado de la articulación. Y esto para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Normalmente, si es una hemartrosis, se va a hallar, ¿no?, sangre. Y puede ver diferente, ¿no?, el color. Puede ser un rojo, rosado, marrón, según sea la causa del sangrado. Y esto va a permitir, ¿no?, hacer una diferencia, ¿no?, de un derrame simple, una hemartrosis, un lipohemartrosis o una artritis séptica. Siguiente diapositiva. Ahora, el tratamiento principalmente de la hemartrosis, esto va a depender de la causa, pero algo que se toma principalmente, así sea cualquier tipo de hemartrosis, la causa, principalmente se ve el tratamiento inicial, ¿no?, que incluye la inmovilización, la aplicación de hielo y la compresión. Asimismo, si se requiere la analgesia para un control del dolor en un periodo agudo, y asimismo la toma, ¿no?, de una artrocentesis con aspiración en una articulación que puede ser tanto diagnóstica como terapéutica al reducir, ¿no?, la presión del derrame. Ahora, según la causa, esto va a depender, ¿no?, su tratamiento. Si, digamos, es de un origen traumático, la curación principalmente es de la lesión, ¿no? Mantener la rodilla en reposo, en el caso sea, o vendajes ligeros, ¿no?, compresivos, analgésicos en la aplicación local de calor, y también, no obstante, como sucede en estos casos de fracturas, podría ser la inflamación, que es tanto voluminosa, y dolor tanto intenso que se necesita, ¿no?, realizar una punción. Bueno, si el caso de que sea un paciente, ¿no?, con hemartrosis postoperatoria, bueno, esto se recurre principalmente a que sea necesaria, ¿no?, una angioplastía de revisión. En pacientes hemofílicos, principalmente, que esta es la manifestación principal de esta patología, de la hemartrosis, que se ve básicamente en un 80-90% de los pacientes hemofílicos, principalmente lo que se ve es que el tratamiento está basado principalmente en la administración de factores de coagulación, y esto debe infundirse rápidamente al primer signo del sangrado articular. ¿Esto qué quiere decir? Que al primer, por ejemplo, una rigidez prodrómica o una fase de hormigueo antes del dolor y la hinchazón, se le debe de aplicar inmediatamente el factor de coagulación. Y esto va a depender, ¿no? Por ejemplo, si es un sangrado en la cadera, normalmente si es de tipo de hemofilia A, se administra 50 unidades por kilogramo con factor 8, y si es del tipo de hemofilia B, de 100 a 120 unidades por kilogramo de factor 9. En el caso de articulaciones periféricas como la rodilla, codo o tobillos, la hemofilia A se administra, ¿no?, 25 unidades por kilo de factor de coagulación 8, y por hemofilia B de 50 a 60 unidades por kilo de factor 9. Ahora, esto va a depender, ¿no?, de la hemartrosis que se va a aplicar, ¿no?
Asimismo, vemos que en el caso de que no haya ningún tipo de tratamiento junto con la fisioterapia y la rehabilitación no sean eficaces, bueno, esto se recurre, ¿no?, a una sinovectomía, ¿no?, que es la extirpación de la membrana sinovial, y bien por una vía quirúrgica o bien mediante una inyección intraarticular de las sustancias radioisotópicas. Bueno, entre esas complicaciones de la hemartrosis, vemos que si es grave o recurrente, que es muy común en los pacientes hemofílicos, puede provocar, ¿no?, la destrucción del cartílago intraarticular y generar, ¿no?, una artritis degenerativa. Asimismo, que los efectos tóxicos de la sangre va a causar, ¿no?, un daño intraarticular que va a conducir a la hipertrofia sinovial y la fibrosis. Y algo que se ve muy constantemente en pacientes hemofílicos es de que los ataques repetitivos y prolongados pueden provocar, ¿no?, una artropatía crónica incapacitante debido al trastorno articular interno y a una movilización articular deficiente. Ahora, la artropatía crónica afecta aproximadamente a un 20% de estos pacientes hemofílicos. Bueno, muchas gracias. Voy a dar pase a mi siguiente compañero. Hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, sí, te escucho. Listo. Gracias, compañera. Bueno, doctor, buenas tardes. Compañeros con todos, muy buenas tardes. Voy a continuar con la exposición. En este caso voy a hablar de las contusiones. En algún momento, ¿no? Nosotros, ya sea en casa o practicando algún deporte, todos hemos sufrido en algún momento un golpe, que esto ha derivado pues a un hematoma, ¿no? Y esto, en función de la gravedad de esta contusión o de este golpe, vamos a ver, ¿no?, los diferentes síntomas, y a veces, muchas veces, es necesario iniciar un tratamiento con mucho cuidado, vamos a decir. Entonces nos preguntaremos, ¿no?, ¿qué es una contusión? Una contusión es el daño que recibe alguna parte del cuerpo por un golpe, ¿no?, que no causa una herida exterior. Eso nos dice la teoría, ¿no? En términos clínicos, podríamos decir que la contusión es una lesión física de tejido que genera un hematoma, o conocido también como equimosis, ¿no?, sin ruptura de la piel. Entonces, podemos decir que las contusiones en el cuerpo son causadas por golpes, pueden ser directos o repetidos, contra una superficie dura. Entonces, la gravedad de las mismas estará determinada, ¿no?, por la fuerza del golpe, y de esto dependerá, digamos, el daño que se va a generar en el organismo, ¿no?, traumatizado. En el caso de las contusiones más simples, nos dice que únicamente, o sea, las contusiones simples, únicamente superficiales, tardan en curar, dice, aproximadamente, ¿no?, en curarse aproximadamente una semana. En cambio, en una contusión fuerte puede tardar, ¿no?, varias semanas, inclusive meses, para que pueda, digamos, curarse por completo. ¿Listo? Vamos a conocer también algunos tipos de contusiones, ¿no? Las que hay, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a los tipos de contusiones, vamos a ver de acuerdo a la gravedad de la contusión. Esta gravedad va a condicionar, pues, ¿no? De acuerdo a la intensidad del golpe que origina esta contusión, vamos a, pues, clasificar varios tipos. Por ejemplo, la contusión simple, ¿no? Esta contusión simple es ligera, se enrojece la piel levemente y no produce grandes daños, así nos dicen, ¿no? El paciente o el individuo puede sentir un dolor leve inmediato y el hematoma se cura, pues, en apenas unos días, ¿no? En aquellas, dice, en las que no se producen alteraciones o desgarros de planos profundos, únicamente por efecto del golpe se produce, dice, un enrojecimiento de la piel, o conocido también un eritema, que no tiene mayores consecuencias, por eso es una contusión simple, ¿no? Otra que podamos conocer, otro tipo, es la contusión de primer grado o equimosis cutánea, ¿no? Esta contusión es algo mayor o más grave, y se enrojece, dice, un poco más la piel, ¿no?, respecto a una contusión simple, ya que se rompe, dice, mayores vasos sanguíneos en la zona afectada, ¿no? Y esta contusión de primer grado o equimosis nos dice que es aquella en la que el golpe que la origina es un poco más intenso, lo que da, ¿no?, lugar justamente a la ruptura, pues, de los pequeños vasos, ¿no?, que están por ahí, ¿no? Y siendo, dice, típico el amoratamiento, ¿no?, de la piel, ¿no? Ese característico color, ¿no?
Este tipo de lesión se denomina equimosis y los síntomas incluyen, ¿no?, un dolor fundamentalmente, ¿no?, un dolor y que puede ir acompañada de una de una discreta paresia muscular, especialmente nos dice evidente si el golpe se localiza en algún trayecto nervioso, ¿no? Hay un mayor dolor si por ahí hay el golpe. El otro tipo sería el de contusión de segundo grado. En este tipo de contusión, dice, en este caso, no solo se enrojece más la piel, sino que también puede aparecer una inflamación a causa del exceso de líquido que genera el bulto, ¿no? Duro, en este caso se produce una extravasación. Lo que produce un dolor, nos dicen, ¿no?, más fuerte. Esta contusión de segundo grado se caracteriza pues justamente por originarse a partir de un golpe con mayor intensidad, ¿no?, que las anteriores, lo que va a dar, ¿no?, lugar a una lesión de vasos de mayor calibre, que finalmente esto lo vamos a traducir en la formación de una colección líquida, ¿no? Vamos a ver lo que conocemos como un hematoma abultada o comúnmente conocido como chichón, ¿no? Esto es en relación a la contusión de segundo grado. En relación a la contusión de tercer grado, nos dice que los vasos sanguíneos van a sufrir daños más profundos y por ende va a causar pues a los órganos internos o en todo caso incluidos los huesos, dice, no va a ser afectado en este tipo de contusión, ¿no? Porque ya va a ser más profundo, ¿no? Y es caracterizada fundamentalmente, dice, por la muerte de los tejidos, ¿no?, profundos. Y la coloración también es más, ¿no?, más evidente, ¿no? Y en este tipo de lesión nos dice que la piel inicialmente puede tener un color normal, pero posteriormente se va a tornar, ¿no?, de un color grisáceo. Y nos dice que en estos casos es habitual la existencia de un aplastamiento intenso que afecta a las partes blandas, por ejemplo, el tejido subcutáneo o los músculos, e incluso dice puede haber una afectación a nivel de los nervios y huesos, ya que la contusión o el golpe que lo provoca es más intenso y además va a ser más doloroso. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Seguimos hablando de las contusiones, en este caso vamos a hablar de la clínica. En cuanto a la contusión, nos dice que la sintomatología típica de una contusión incluye un dolor y aumento de volumen, eso es lo más típico. Más o menos, dice, va a ir marcado en función a la intensidad del golpe, ¿ya? La intensidad del golpe en la zona donde se ha dado, pues no en la zona afectada. En algunos casos también puede aparecer un leve edema, ¿listo? Otra clínica que presenta, ¿no? Como ya lo he dicho anteriormente, nos dice que en una contusión no hay pérdida de la integridad, ¿no?, cutánea, por lo que únicamente se apreciaría un cambio de coloración de la piel afectada, ¿no? Es un golpe interno, por decir en palabras sencillas, no hay exposición, ¿no?, de heridas en una contusión. Y nos dice cuando se tiene su origen en los hematomas o equimosis producidos por ruptura de los vasos sanguíneos, va a haber pues una coloración, ¿no? Y por otra parte vamos a ver que el mantenimiento de la integridad cutánea hace que la contusión sea una lesión cerrada, lo que conlleva la ausencia de riesgo de contaminación o infección, ya que la contusión, a pesar que hay un daño interno, un poco difícil nos dice que va a haber una contaminación, pues una infección podría ser bacteriana, no sé, ¿no? Porque la herida no está abierta, ¿no? Debido. Sigue diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Hola. Siguiente diapositiva, por favor. Ya está. Continuando. En cuanto al abordaje terapéutico, vamos a tomar las medidas dice, generales que habremos, ¿no?, de adoptar ante una contusión, especialmente cuando esta es leve y como ocurre, ¿no?, en algunos eventos eventuales, ¿no?, en algún deporte, como inicialmente lo he dicho, en algún momento, por alguna caída, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer? Primero, debemos inmovilizar, ¿no?, la zona y debe haber inmovilización y elevación de la zona afectada. Luego, quizá va a haber aplicación de frío sobre la zona contusionada y esto lo vamos a hacer con el fin de reducir la inflamación
y la extravagación sanguínea, ¿no? Para que no haya una inflamación, ¿no? Un acúmulo o un edema en todo caso. Luego puede haber empleo de una pomada, ¿no? Podemos hacer un empleo de una pomada a base de heparina o derivados. Y si se aprecia por ahí alguna ruptura de vasos sanguíneos, lo que se manifiesta, dice, esto es con el hematoma que vamos a ver en esa contusión. Luego vamos a evitar pinchar el hematoma, ¿no? Es lo que menos debemos hacer, dejar que esté ahí, no hacer un dren, pues, no drenar por ninguna causa, ¿no? Y si el dolor y la inflamación son intensos, podemos administrar algún analgésico, ¿no? Por vía oral. Y los más conocidos podría ser quizá alguna aspirina, un paracetamol, ¿no? En todo caso, para la inflamación, ibuprofeno, ¿no? Los más conocidos. Y nos dice, transcurridas las 24 horas de la contusión, es conveniente la aplicación de calor local, ya que va a facilitar la reabsorción del hematoma que se va a producir. Y también debemos mantener, ¿no?, en reposo la zona contusionada. Y por ahí nos dice, ¿no?, la literatura que debemos tener presente que siempre se debe tener en cuenta la valoración, ¿no?, de algunas contusiones, porque va a existir pues el riesgo que ésta se complique o que se haya producido una lesión interna, pero importante, ¿no? Quién sabe, hay un daño interno grave, y nosotros cuando hacemos una valoración superficial, hay veces omitimos eso, entonces nos dice que debemos considerar eso dependiendo cómo se está presentándose pues la contusión. Y esto no debemos dejar de pasar inadvertido, pues no, como somos profesionales de salud. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Listo. Hasta ahí sería. Muchas gracias, compañeros. Gracias, doctores. Es en relación al tema que hemos expuesto. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, Sí doctor. se escucha, doctor. Sí, doctor. Bueno, el enfoque está bien. Ustedes tienen que pensar siempre en pacientes de toda naturaleza, no solamente una contusión, un esguince, una fractura, un traumatismo encefalocraniano, una lesión a nivel de columna vertebral. A veces hay politraumatizados que tienen múltiples lesiones, desde una escoriación, pérdida de sustancia, fracturas expuestas, fracturas de pelvis ósea, rupturas musculares, ruptura de vasos sanguíneos, lesiones de nervios, etcétera, etcétera. Ustedes siempre tienen que tener en mente que la traumatología no es, no es una simple fracturita, no es así. Esa simple fractura puede complicarse con un síndrome compartimental, con un hematoma sin ser una fractura expuesta, el hematoma puede ser interno y el sangrado es profuso y el paciente puede llegar a un shock. En esas cosas ustedes tienen que ponerse, no minimizar, siempre tomar pulsos distales en las arterias para aproximar más o menos cómo está la viabilidad de la extremidad. A veces hay una luxación de hombro y está seccionada la arteria humeral, está seccionada la arteria axilar. Ustedes, se le salía el hueso y no le toman el pulso. A veces el paciente está inconsciente, viene tequeado, no habla. ¿Y ustedes qué van a hacer? Tiene que ser una evaluación de pies a cabeza. Y reevaluar. No solamente la historia clínica es una sola vez, 2, 3 veces. Hay que reevaluar. Hay que estabilizar al paciente. Para eso es la clínica. Puede haber traumatismos abdominales consigo, puede haber fractura pélvica, puede haber traumatismo a nivel del cráneo cerebral, cráneo encefálico. Puede haber fracturas múltiples a nivel del tórax. Puede haber un politrauma múltiple. A veces a un paciente lo patean duro, a puro golpes, sin lesiones externas, pero internamente son las lesiones, repercuten, rompen vasos.
pueden romper el hígado, pueden romper el pulmón. Así es, en todo, ustedes tienen que pensar en todo. Ah, no, es un simple. No, no, no. La anamnesis, el examen, es básico. La clínica es básico. Parece que estudiar anatomía. Y el que no sabe anatomía, pues no se va a ubicar. Puede venir el paciente quemado. Ese mismo paciente en un accidente se quema o, o se cae de un determinado piso. Todos esos antecedentes ustedes tienen que evaluar y merituar. No minimizar. Siempre los signos vitales son prioritarios, básicos. Yo ahorita me caigo, estoy feliz y en la noche estoy muerto. Así es. Medicina, ya les he dicho, 2 más 2 no es 4. No es absoluto, es relativo. Porque en traumatología no solamente nosotros nos abocamos a una lesioncita, a fracturitis, ¿no? Vemos lesiones vasculares, lesiones nerviosas, musculares, tendinosas, rupturas musculares, rupturas capsulares, luxofracturas, fracturas expuestas. Y esto lo que han hablado ustedes son las lesiones básicas elementales desde una contusión. Eso tienen que tener presente ustedes. Ya las clasificaciones de una fractura, de una ruptura muscular, de una tendinitis, de una capsulitis, una bursitis, una miositis, todas las itis que puede haber en el cuerpo, olvídense. No solamente el paciente viene con un solo diagnóstico. Ese paciente de repente tiene una anemia. De repente ese paciente tiene una, aparte de la fractura, está gestando, una mujer gestante que se accidenta. O un paciente que ha sufrido accidente de una moto, tiene sección de tendones, se seccionan los dedos, se fracturan eh, diferentes partes, no solamente puede haber una fractura. No hay que desesperarse frente a las fracturas, lo que hay que es estabilizar al paciente. ¿En base a qué? A la anamnesis que ustedes den, si es un policontuso, un politraumatizado o tiene fracturas expuestas, depende, tienen que evaluar bien. Los escenarios son diferentes. No es igual manejar una fractura acá en la ciudad de Puno que una fractura en Mazo Cruz o en Sandia, porque en Sandia y en Mazo Cruz no existen médicos especialistas. Pero lo que tienen que hacer es las partes básicas y fundamentales en medicina. Evitar que ese paciente se complique, evitar que le dé infecciones. Ese es el objetivo. Inmovilizar una fractura, una luxofractura. Ustedes lo mismo lo han mencionado, hay tantos deportes. ¿Se imaginan ahorita en la guerra que hay en el Medio Oriente? Como un paciente por un bombazo, ¿qué no se hará tiras? Quedarán sordos, ciegos, ¿ah? Con múltiples fracturas, secuelas. Olvídense, son super emergencias, porque por un artefacto, por una bomba una dinamita, les hace tiras internamente a un individuo, a una persona. Las heridas por arma de fuego son fatales. Así es, jóvenes, no piensen en traumatología, son fracturas, son contusiones, es una luxación, ya. No, no es así. Siempre pensar en las lesiones concomitantes. Y siempre, como dice, echar de mano buenos análisis, buenos exámenes. Pero la clínica es básica.
Yo antes operaba de todo. Hacía yo cirugía de cráneo, sin ser neurocirujano. Yo no tenía la mano, en esa época acá en Puno no había, les hablo de hace 35 años atrás, no había acá resonancia magnética, no había tomografía. Pero la clínica es básica. Si yo no sé clínica, no sé dónde está el hematoma ubicado. Pero si yo examino, evalúo bien al paciente, doy con el hematoma y hago la craneotomía. Trepano, sé dónde está. Así es. Ahora, no solamente es que el paciente viene con una lesión, de repente es un paciente con SIDA, un paciente con tuberculosis, un paciente diabético, un paciente oncológico. Todas esas cosas tienen que tener en mente ustedes. Poco a poco ustedes van a aprender, la medicina es amplia, pero tienen que tener toda la base ustedes. Están en formación. No es que terminando la carrera ustedes van a ir a operar un cráneo, van a operar un pulmón, van a operar un fémur, no. Para eso tiene que ser la especialidad. Pero el ABC tienen que saber de un paciente. Puede venir un paciente bien consciente, tiene una simple fractura de húmero o tiene una simple fractura de, de radio, cúbito, se ha manoseado, de repente ese paciente empieza con su problema pulmonar, una embolia pulmonar. ¿Ah? No es, hemos operado muy bonito, hemos hecho una cirugía muy bonita y el paciente se complica. Una embolia grasa, una embolia pulmonar, olvídense. Siempre en mente todas esas, así es nuestro organismo, así reacciona. Puede tener un aneurisma a nivel del cerebro, uno no se da cuenta. Para eso son los exámenes. Entonces, la experiencia les va a dar poco a poco la formación, pero en mente siempre todo lo que nosotros les indicamos, que tienen que estar, como se dice, su cerebro, ustedes tienen que ser 1000 por 1000, no al 100%, 1000 por 1000, pensar en todo, en la terapéutica, en el manejo, en todo. Así es. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, espero que hayan aprendido y ya estaremos coordinando. Ahí sus compañeros de ustedes verán. A ver, ¿quién ha entrado a sala de operaciones conmigo? ¿Quién está presente? Presente, doctor. Yoaida, a ver, relata. ¿Qué cirugía has visto? Los 2 días que entramos fue una fractura de cadera en pacientes mayores. Lo que se hizo fue un reemplazo parcial de cadera. Prótesis de cadera. Prótesis, sí. ¿Has visto cómo se trabaja? Sí, doctor, sí vi. Relata, También los relata a tus compañeros. ¿Cómo se opera? Pues estamos en un mercado. ¿Cómo es el team quirúrgico? El equipo quirúrgico. A ver, relata. ¿Qué has observado? el instrumental, doctor, que tenían para realizar la prótesis. ¿Qué más? También cómo usted preparó lo que es el cemento que le hice para la prótesis y también cuando lo calentó, la enfermera mencionó que tenía que estar a alta temperatura y también cuando nos pasó el cemento, sí estaba caliente. ¿Qué más? Los planos, doctor. ¿Qué más? Mm, La anestesia rápida. El equipo de anestesia está ahí. Yo ordeno. Oxígeno, señores, calladito. El anestesiólogo. El cirujano manda ahí. Enfermera, necesito esto. El cirujano manda. Ustedes tienen que aprender todas esas cosas. ¿No es cierto? Necesito esto. Páseme aquello.
jale, seque, corte, todo es así, es la cirugía. Se pone la prótesis y se reduce, se coloca la cadera a su sitio, la nueva prótesis, la nueva cabeza femoral. Así es. Hay de todo. Entonces, como hay cosas sencillas, también hay cosas complicadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos operado la cirugía de cadera? Doctor, nosotros entramos prácticamente en la primera cirugía, doctor, duró un poco más de 2 horas, pero la segunda en la que usted fue casi 1 hora y media más o menos. Así es, más o menos, ¿no? Así tiene sus tiempos. Es diferente operar un dedo, operar una mano traumática, operar un fémur, operar un radio, un cúbito, un húmero. Es diferente. Nosotros tenemos que saber todas las técnicas. Nosotros no somos, discúlpeme, ¿no? Yo soy un ginecólogo que solamente, no es que el ginecólogo solamente cesárea, ¿no? Abordan solamente esa parte. Pero nosotros los traumatólogos tenemos que hacer pues cortes a todo nivel. Así es. Entonces eso tienen que tener en mente ustedes. Bueno, estudien jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.